Estamos pensando en estas semanas en el contexto más amplio de las celebraciones que en todo el mundo se están realizando por los 500 años de la Reforma. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo de esto? ¿En algún lugar, de alguna manera? ¿No muchos? Bueno, se cumplen 500 años de lo que ha llegado a denominarse como la Reforma Protestante. Es interesante que ahora muchas iglesias cristianas evangélicas que por tradición, si bien todos de alguna manera u otra pueden trazar, cuando hablamos de evangélicos, su raíz a este movimiento, al fermento de lo que dio lugar después a muchas de las denominaciones o movimientos que hoy no son considerados o de la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Ortodoxa en su diversidad de formas, la han rebautizado la Reforma Evangélica, ¿no? Y lo cierto es que en un sentido es reforma evangélica, pero para hacer honor a cómo fue denominada históricamente es la reforma protestante. Fue aquellos que protestaron en contra de ciertas prácticas del papado y de la iglesia cristiana, católica, romana en ese tiempo, ¿no? Y se levantó allí un monje católico que tuvo una experiencia de fe, en principio muy traumática, ¿no? Él en algunos de sus escritos decía: llegué a odiar a Dios. Dice, llegué a odiar a Dios porque es imposible satisfacer los altísimos estándares de justicia y de santidad exigidos por el Dios de la Biblia. Es imposible agradarlo. Y él se golpeaba literalmente su cuerpo, ¿no? Utilizando un poco las palabras de Pablo cuando decía golpeo mi cuerpo, no vaya a ser que, ¿no? sometiendo su naturaleza pecaminosa o sus deseos para hacer la voluntad de Dios, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, ¿no? precursor de la fe, yo mismo sea de alguna manera excluido, ¿no? Y él se golpeaba con este sentimiento porque yo creo que había recibido ese primer regalo de la conciencia de la santidad de Dios. ¿No? Santidad de Dios y de su justicia, que no es otra cosa que ser coherente con esa santidad. Si en Dios no hay mal, no es tentado por el mal y no hay mal alguno, todo lo contrario, Él es la bondad, no solo la bondad, eso es en sentido en su trato, Él es el bien, ¿no? En esencia, y todo lo que es contrario a eso es contrario a su propia naturaleza. Él debe ser justo, ¿no? En este sentido, y él tenía conciencia, Lutero tenía una profunda, aguda conciencia, tortuosa conciencia de esto, ¿no? Y un día en su lectura personal del libro de los Romanos se encuentra en el capítulo 5, allí en el versículo 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Y él entendió que no era justificados en términos de la justicia personal que uno podía tener, o sea, en la medida que hago el bien soy justificado si entrego esa justicia a Dios a través de mi fe y entonces tengo paz. Entendió que esa justicia venía desde afuera. Era un regalo que Dios le daba. Era la justicia de Cristo, el buen comportamiento de Jesús, la obediencia de Jesús a toda la ley moral de Dios y las bendiciones que venían como consecuencia de esa obediencia a toda la ley moral de Dios, le eran ahora dadas a él y se recibían mediante la fe. Hoy leía un libro de Spurgeon, considerado el rey de los predicadores, un predicador inglés del siglo XIX, y él decía que la fe es como ese brazo espiritual que se aferra de Cristo y de todo lo que Él, de todas las bendiciones que Él nos ha traído, ¿no? Entonces dice, justificados pues por la fe como aquel brazo espiritual que se aferra de lo que Cristo hizo, en el sentido de obedecer, no solamente morir por los pecados y las consecuencias, en lugar de aquel que pone la fe en Él, sino también obedecer en lugar de aquel que pone la fe en Él y darle esas bendiciones como su herencia, ¿no? Toda bendición espiritual, le dice Pablo en Efesios 1:3. Dice, ahora tenemos paz para con Dios. La base de lo que Cristo hizo, no la base del buen comportamiento de uno, pero la base de lo que Cristo hizo, se constituye el cimiento de paz permanente con Dios.
Ahora, nuestra experiencia de la paz a veces es muy subjetiva. Hay días que nos sentimos en mayor o menor paz con Dios, de acuerdo a un montón de razones, ¿no? Cuán cerca percibimos a Dios de nosotros, si nos portamos bien o no, si tenemos temas en nuestra conciencia que nos molestan. Pero dice que Dios tiene paz con nosotros a través de Cristo. Hay una realidad objetiva sobre lo cual debemos construir, y en este caso Lutero podía construir mediante la fe esa experiencia personal, existencial, subjetiva de la paz con Dios. Bueno, él tuvo una experiencia tremenda, revolucionaria, que por supuesto él dice que sintió que la puerta de los cielos, del paraíso, del jardín del Edén, se abrían enfrente de él y él entraba, ¿no? Y esto produjo tal revolución espiritual en él que empezó a predicar vehementemente acerca de esto. Y en su estudio tan profundo de las Escrituras comenzó a escribir acerca de la realidad de la Iglesia, ¿no? Y escribió estas 95 tesis que él clavó en la puerta allí de Wittenberg en protesta. Y la protesta tal vez principal fue aquella de la venta de indulgencias, ¿no? La Iglesia necesitaba construir la Basílica de San Pedro y necesitaba fondos, necesitaba financiar el papado y sus proyectos ambiciosos. Entonces tenían que crear impuestos, y para crear impuestos que fueran creíbles, más allá de los impuestos de la monarquía, impuestos que fueran creíbles a aquellos humildes de fe, crearon este concepto de comprar dos cosas: comprate un pedacito del cielo, me puedas ahí tener tu lugar en esta ciudad de Dios, y también comprá, si hay parientes tuyos que están en el purgatorio, que están allí en un periodo intermedio, después de muertos, pagando por ciertos pecados que se ve que a Jesús no le alcanzó con lo que hizo en la cruz, entonces ayúdalos a que salgan de ahí y vayan a estar con el Señor. Entonces, en ese tiempo la gente no tenía acceso a la Biblia, porque no estaba traducida al idioma de ellos y porque el analfabetismo era realidad de la gran mayoría de las masas y de las naciones en la Europa de ese tiempo. Entonces, ¿cómo saber, no? Confiaban en que lo que le enseñaban era así y no me pasó nada. ¿Y qué estaba diciendo? Y me perdí. Y bueno, y entonces estábamos charlando claro. Exacto. Bueno, lo que decía la Iglesia en realidad era lo que en realidad la Biblia decía para ellos. Exacto. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la gente ponía plata. Y Lutero se levantó contra eso, ¿no? Denunciándolo. Y le costó mucho. Entonces él habló acerca de la sola gracia, ¿no? Que es una de las 5 solas. Estuvimos hablando 2 domingos de la sola escritura, o sea, de la suficiencia de la Biblia, de la palabra de Dios, y de que es fuente por encima de toda otra fuente de fe y de conducta para el hombre. No es la Iglesia y la Biblia, o sea, la Iglesia que crea la Biblia y la Iglesia que tiene en este sentido, o el magisterio de la Iglesia, ese grupo de gente que tienen de alguna manera el monopolio de la interpretación, y ese grupo de gente le dice a todos los demás cómo deben pensar acerca de la Biblia, sino que la Biblia está por encima de la propia Iglesia, ¿no? Y es la palabra de Dios la que en todo caso nos examina, nos dirige como Iglesia, y es la Iglesia en el sentido amplio, ¿no? Todo el cuerpo de Cristo que debe venir a ella. Y de ahí es que conocemos todo lo demás. Es de la Escritura que conocemos la sola gracia, la sola fe o solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Está bien? Vamos a estar hablando de estas otras en los domingos subsiguientes. Pero hoy vamos a pensar un poquito en esta sola que decía Marcelo que la vez pasada sugirió a alguien hacer un diseño del tema de las solas. Y alguien puso una imagen de 5 mujeres solas, ¿no? No hablamos de 5 mujeres solas, hablamos acerca de estos 5 valores que surgieron de este tiempo de profundo crecimiento espiritual y revolución, no solamente religiosa, pero social y cultural. Algunos inclusive le adjudican a esto el mismo nacimiento de la sociedad occidental, ¿no? O la sociedad moderna, aunque hubo otros elementos también que conjugaron allí. Y quiero que estemos mirando
un pasaje que nos habla de esto, y vamos a considerar algunos elementos teológicos que creo que son importantes al pensar el tema de la sola gracia, y después dar algo práctico que también nos sirva para el diario vivir. Pablo le escribe una carta a Tito, vieron que se denominan cartas pastorales porque no son escritas a iglesias, son escritas a individuos, ¿no? Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, ¿no? Le escribe una carta a Tito, muy breve pero increíble, léanla, muy linda carta, y a Tito le encomienda la tarea de establecer ancianos, es decir, de establecer responsables de esas comunidades de fe que habían en una pequeña isla, que era la isla de Creta. Googleen en algún momento esta isla, es increíblemente paradisíaca, ¿no? Impresionante las playas, y bueno, era una isla que justamente motivaba y llamaba una vida de placer, de descanso, de disfrute, de desenfreno, y Pablo le escribe, porque estas cuestiones, por supuesto, en iglesias nacientes, no eran en realidad problemas externos o tentaciones de afuera que influenciaban la iglesia, se daban también en la propia iglesia. Pablo le dice a Tito, tenés que poner orden, ¿no? Establecer ancianos que tengan una conducta, que marquen un modelo a seguir para estas comunidades crecientes. Y entre todo lo que dice, le dice lo siguiente a él en el capítulo 2, en algún versículo por allí, porque no puse el versículo, pero no importa, yo les voy a leer de la Biblia, ustedes búsquenlo, está en Tito 2. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué dice acerca de la gracia? ¿Qué hace la gracia? ¿Qué dice el texto? Nos enseña, ¿no? Hay muchas otras cosas que hace la gracia, pero el énfasis particular en este texto es este del carácter docente de la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios nos enseña. Hay otra traducción que dice, la gracia de Dios nos enseña a decir no a toda impiedad e injusticia. La gracia de Dios nos enseña a decir no. Algunas preguntas que nos podemos hacer y pensar al ver este texto. ¿Qué es lo que Dios ha manifestado? Ahí dice Pablo claramente que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia para salvación. Veíamos un poquito recién ese primer contexto en el caso de la Reforma, donde se enseñaba, te salvás a través de tu buen comportamiento, ¿no? En la medida vas progresando en sumar puntos con el cielo, y si al final de la vida se hace un balance y sumó más lo bueno en tu vida que lo malo, entonces vas a decir, ¿cuántas veces escuchamos personas que en el caso de creer en la noción de un cielo real o de vida eterna después de la muerte, y le hacen la pregunta, si un día te morís y estás frente a la presencia de Dios y Dios te hace la pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Alguna vez le han hecho esta pregunta a alguien? ¿Qué es lo que suelen decir? Soy bueno. Y entre las cosas que descartan que no hicieron, ¿cuáles estarían? Yo no maté a nadie, esa es la clásica. Yo no maté a nadie, esa es de las primeras que están ahí. ¿Alguna otra? No le robé a nadie, también. Sí, algunos no miento, pero esa es medio difícil, hay que encontrar uno que no miente, ¿no? Pero yo no maté y yo no robé, están entre el top 5 ahí arriba, ¿no? Después algunos suman algún punto, no en el sentido de las cosas que no hice, pero las cosas que sí hice, ¿no? Que ayudo, trato de dar una mano, siempre que puedo, ¿no? Claro, entonces toda esta cuestión se construye como las razones por las que Dios te tiene que mirar y te dice, no te portaste tan mal, y la verdad que hiciste estas cosas bien, dale, pasa, ¿no? Dios sabe que somos seres humanos, nunca vamos a llegar a la perfección. Bueno, esta noción de que el comportamiento, o en términos teológicos, la obediencia a la ley moral de Dios, es el camino para la paz con Dios y para el acceso a sus bendiciones. Entre ellos, el poder acceder a la vida eterna. Pero aquí Pablo es absolutamente categórico
Él dice que Dios ha manifestado en medio de la realidad del caos humano. Uno puede pensar en Génesis 3, que estuvimos hablando muchos domingos sobre una serie de Génesis del 1 al 11, ¿no? Adán, como representante del resto del género humano, desobedece esa alianza que Dios establece a los términos de esa relación e ingresa el pecado en él y en todos los seres humanos. En medio de esto, Dios establece un camino que trabaje a la inversa todas las consecuencias de lo que se llama el pecado original, de ese primer pecado que rompe con la relación con Dios, rompe con la relación, la paz entre los seres humanos, rompe con la paz del ser humano con el resto del medio ambiente, la creación, no sé, todas las relaciones se ven afectadas por el pecado. Dios se nos va a decir, bueno, vas a revertir las consecuencias de tu mala conducta con buena conducta. Portate bien, y si ahora te portás bien y te esforzás suficiente y haces suficiente el bien, vas a ir revirtiendo esto y vamos a ver si al final la matemática te da y volvés a ese lugar de comunión y de paz. Dice que Dios ha manifestado en ese contexto, y de Génesis 3:15 en adelante, su gracia a toda la humanidad, la cual trae salvación. Es su gracia, es su favor inmerecido a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es inmerecido? Porque justamente no podés acumular mérito para salvarte. ¿Salvarte de qué? Salvarte del justo juicio de Dios a tu conducta, a mi conducta. Por las cosas malas que hacemos y por las cosas buenas que no hacemos. Dice, la salvación, ¿cómo viene? Viene por gracia. Viene por gracia. Mencionan algo ahí que es muy interesante, ¿no? Porque dice, más adelante el texto habla para que abundemos en buenas obras. Es decir, la gracia no excluye la necesidad de que hayan buenas obras. En este texto justamente habla Pablo acerca de la importancia de hacer buenas obras. O aquí lo expresa de esta manera, así podremos vivir en este mundo con justicia, haciendo lo que es correcto. ¿Y con qué? Piedad, o sea, con devoción a Dios, eso es la piedad, es profunda devoción a Dios. ¿Y con qué más? Y con dominio propio. Esto es una vida más que productiva, se plantea aquí, ¿no? No es esta cuestión, bueno, la gracia de Dios, lo único que anima es a que la gente se comporte como quiera, si total, una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que haga, no, todo lo contrario. Dios nos salva por su gracia para buenas obras, ¿no? Dios nos salva por nuestras buenas obras. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces se reveló a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La gracia no excluye el lugar de las obras, tanto con relación a nuestra justificación y reconciliación, así como con relación a nuestra santificación y misión. Quiero explicar eso, ¿no? Nuestras buenas obras no ocupan un lugar en esto de reposicionarnos con Dios en una relación de paz. Nuestro buen comportamiento o mal comportamiento no juega ningún rol ahí, ¿sí?, en nuestra justificación y reconciliación con Dios. Es un regalo, es un don de pura gracia de Dios, donde si hubieron obras que intervinieron fueron las de Cristo. Y vamos a explicar esto. Pero sí nuestras obras juegan un papel importante en el proceso de santificación, lo que la Biblia llama santificación, que es nuestro cambio, el progreso. ¿Ves progreso en tu vida de que conociste a Cristo? Ciertas conductas que van cambiando, maneras de hablar, patrones de pensamiento, formas en que tratabas a otro, maneras en que administras tu tiempo o tu dinero, donde antes giraban en torno a ciertos valores que no necesariamente honraban a Dios o le hacían bien a los demás, y hoy de repente estás estructurando tu vida de acuerdo a valores que expresan profundo amor a Dios. ¿Ves esos progresos en tu vida? Bueno, si estás en Cristo, deberías ver que hay un progreso, a veces lento, misterioso, a veces pareciera que estamos yendo hacia atrás, pero cuando miramos realmente hay cosas que han cambiado. Allí se nos llama a participar. Cristo nos capacita
para hacer buenas obras con relación a nuestra santificación y a lo que hace nuestra misión al mundo. Allí es importante. Por eso Pablo habla claramente aquí que Dios nos manifiesta su gracia, la cual trae salvación. Gracia, ¿para qué? Para que digamos no a la impiedad, a las pasiones mundanas y para vivir con justicia, piedad y dominio propio. Estos dos ejes están allí presentes en el texto. Ahora, Cristo asume nuestro lugar con respecto a nuestra justificación y reconciliación con Dios. Si hubiera dependido de nuestras buenas obras, que seamos hechos justos y estemos en paz con Dios, nunca hubiera sido posible. De hecho, estoy seguro, no sé si te pasa, que hay días en los que te sentís en paz con Dios y días en los que no. ¿Te pasa? Todos nosotros tenemos una especie de ley interior, de código moral. En muchos casos se acerca bastante al que Dios revela en la Escritura, pero vamos construyendo nociones del bien o del mal. Cuando entramos en una comunidad de fe, eso empieza a alimentarse. Porque ahora, antes por ahí decíamos, bueno, con 3 cosas que haga bien y 2 o 3 cosas que no haga mal, estoy bien con lo que sea que esté allá arriba. Sí está. Y si hay algo, seguro me va a bendecir porque no estoy haciendo estas 3 o 4 cosas malas y estoy haciendo estas 2 o 3 cosas buenas. Cuando llegas a una comunidad de fe, por ahí pensás que tenías algún problemita, acá te terminamos de arruinar. Y decimos que no tenés uno, tenés 10 millones de problemas, porque hay una lista larga como papel higiénico de cosas que no tenés que hacer y una lista más larga de cosas que sí. Y tu conciencia ahora va recibiendo toda esa información y entonces el estándar para que Dios te bendiga y para estar en paz con Él es muchísimo más alto, ¿no? Entonces hay días donde te portás bien y decís, este día me puse las pilas, arranqué con oración a la mañana, ¿no? Salí al laburo y arranqué con una canción y un tipo me insultó, se iba manejando y yo le dije Dios te bendiga, ¿no? Y bueno, el laburo y así vamos, ¿no? Entonces ese día nos sentimos en paz con Dios. Tuvimos un día donde ya a la mañana nos levantamos mal, nos calentamos con alguien, lo insultamos, entramos, ya decimos estamos mal. ¿Pasa o no? Y tenés esos días donde te sentís con el valor de pedirle casi cualquier cosa a Dios. Estaba esperando pedirle esto a Dios para un día como este. Señor, mis vacaciones en las Bahamas, ¿no? Hoy es el día, ¿no? Y día que no te animás ni a decirle que Dios te proteja porque las dudas, porque sentís si hoy es el día donde me puede pasar cualquier cosa porque estoy fuera de la protección de Dios. Bueno, estas dinámicas obedecen a esta idea de que el tema de la paz con Dios, la protección de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, depende de cuán bien nos comportemos o no. Entonces vamos así en nuestra vida. Este concepto de la sola gracia destierra eso. Te dice, no es que no cuenta para nada en tu vida, que no hace ninguna diferencia el que hables diferente, el que te portes diferente, el que tomes decisiones por motivos diferentes y para fines diferentes. Hace toda la diferencia del mundo. Dios también te llamó para esto y te capacitó para esto. Pero no a la hora de definir tu amistad y tu paz con Dios. Tu posición de hijo amado, siempre amado y siempre aceptado. Esto reposa firmemente en lo que Cristo, o sea, Él ocupó la parte de las obras con relación a tu justificación y tu reconciliación con Dios. Él se portó bien en tu lugar. No hay mayor contradicción e injusticia que esto, pero esto es lo que Cristo hizo. Él se portó bien en tu lugar. Él cumplió todo ese estándar. Él hizo todo eso bueno que debía, según la ley moral de Dios, hacer y no hizo todo eso malo que la ley moral de Dios prohibía hacer. Él lo obedeció. Él logró, como segundo Adán, como representante de una nueva humanidad, hacer lo que Adán no hizo, revertir las consecuencias de Génesis 3 y abrir el acceso para que una nueva humanidad ahora se reconcilie con Dios y esté en paz mediante lo que Él hizo. Se ha declarado justo. Quería leerles algo. Hay un lindo librito de Charles Spurgeon que es sobre este tema, sola gracia. Y hay un párrafo que espero encontrarlo, muy, muy interesante, porque tengo tantas hojitas dobladas acá, que tiene que estar. ¿Me esperan ustedes? Acá está. Miren lo que dice. Según la natural lealtad de nuestro corazón, estamos siempre hablando de nuestra propia bondad y nuestros méritos.
tenazmente apegados a la idea de que debe haber algo de bueno en nosotros para merecer que Dios se ocupe de nuestras personas. Pero Dios, que bien conoce todos nuestros engaños, sabe que no hay bondad ninguna en nosotros y declara que no hay justo ni aun uno, como dice Romanos 3:10. Él sabe que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Y por lo mismo el Señor Jesús no vino al mundo para buscar bondad y justicia entre los hombres, sino para llevar consigo bondad y justicia para entregárselas a las personas que carecen de ella. No vino porque éramos justos, sino para hacernos justos, justificando al impío. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es cosa sorprendente, cosa maravillosa, especialmente para los que disfrutan de ella. Sé que para mí, hasta el día de hoy, esta es la maravilla más grande que he conocido, a saber que me justificase a mí. Aparte de su amor inmenso, me siento indigno, corrompido, un conjunto de miseria y pecado. No obstante, sé por certeza plena que por fe soy justificado mediante los méritos de Cristo. Escuchen esta parte. Y tratado como si fuera perfectamente justo. Esto es justificado. Como si fuera, moralmente hablando, perfectamente justo. Hecho heredero de Dios y coheredero de Cristo, todo a pesar de corresponderme por naturaleza el lugar del primero de los pecadores. Yo, del todo indigno, soy tratado como si fuera digno. Se me ama con tanto amor como si siempre hubiera sido piadoso, siendo así que antes era impío. ¿Quién no se maravilla de esto? La gratitud por tal favor se reviste de admiración indecible, ¿no? Él relata un poquito lo que estábamos diciendo aquí. Entonces estas cosas reposan en lo que Cristo hizo por nosotros y a nuestro favor. ¿Me siguen? Estos son temas a los que debemos volver una y otra vez, y no importa cuánto leas y cuánto pienses, siguen surgiendo cosas tremendas. Es decir, te dejo esto. Cada vez que te pienses a vos mismo en referencia a tu relación con Dios, hacelo siempre pensándote con esta cláusula antes, en Cristo, o a veces se traduce como unido a Cristo. Hacelo pensando así. Es decir, cada vez que me piense cómo estoy delante de Dios o qué merezco de Dios, lo debo hacer en Cristo, unido a Él. Y pensá esto, cada vez que Dios piensa acerca de vos, siempre lo hace en referencia a su Hijo. Te ve unido a Cristo, en Cristo, revestido de Cristo. Porque si no es así, estás unido a Adán, o estás unido a tu propio pecado, a tu insuficiencia, a tu capacidad, y estás en serios problemas con Dios, y Dios con vos, ¿no? Pablo dice acerca de esto, cuando uno está fuera de Cristo, que por naturaleza somos hijos de la ira, ¿no? Tremendo, muy fuerte el lenguaje bíblico. No deja lugar a otra especulación, ¿no? De un tercer lugar neutro. Siempre pensate de esa manera. Ahora, dice que la gracia de Dios nos enseña a decir no. Esta gracia que Dios ha manifestado, este favor inmerecido, este amor a chorros que viene en nuestra vida y que permanece inagotable, firme, siempre cierto acerca de nosotros. Pensá por un momento que Dios no puede amarte más o menos de lo que ya te ama en Cristo Jesús. Que Pablo, al comprender la gracia en un sentido profundo, se quedó sin vocabulario griego para expresar y listar todo lo que jamás lo podría separar del amor que Dios lo manifestó en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? Ese pasaje en Romanos 8, cuando él empieza, y estoy convencido de que ni la vida, todo lo que haya en la vida, podemos mencionar un montón de cosas, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ¿se acuerdan de alguna otra cosa? Ni poderes, ¿no? Y después de que se le acaba toda la lista, dice, ninguna otra cosa creada. ¿Qué no es creado? Dios. Todo lo demás es creado.
¿podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús? Es tremendo el amor que Dios te tiene. Y ese amor es cierto sobre tu vida por lo que Cristo hizo a tu favor. Y ese amor es el mejor maestro. ¿Algunas vieron personas cuyos maestros son el resentimiento o el sentido de venganza? ¿Vieron alguna vez? O la ambición por más dinero, ¿no? O el egoísmo. Uno puede ver qué hay detrás de una persona cuyo maestro es el resentimiento. ¿Qué hay? Dolor, ¿no? Relaciones rotas, una vida amargura, ¿no? La falta de perdón como maestro en la vida. Entonces van por la vida resintiendo, volviendo a sentir, ¿no?, cosas difíciles que le pasó en la vida. Y Dios y la gente. ¿Qué te motiva en la vida a decir no? ¿O sí? Especialmente acá en el contexto de este texto, ¿qué te motiva a decir no a lo malo? ¿Por qué decís no? Como decía Pablo acá, que la gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad, o sea, la falta de devoción a Dios y a las pasiones malas, porque hay pasiones buenas, a las pasiones ilegítimas. ¿Qué es lo que te hace decir no? ¿Pensaste alguna vez en esto? A mí yo me encuentro cada 2 por 3 diciendo no a alguna de estas cosas porque me viene, si lo hago después me voy a sentir re culpable. Voy a estar 1 día y medio, 2 días luchando con mi conciencia, que por qué lo hiciste, que por qué dijiste, que por qué miraste, que por qué agarraste, que por qué... O por qué no dijiste, por qué no tocaste, por qué no agarraste, lo que fuera, ¿no? ¿Les pasa esto o no? Temor. ¿Y si lo hago, qué me va a pasar? No quiero que me pase algo malo. ¿Y si pasa o no? Entonces decimos, no, mejor ni loco, no lo hago. El tema es que normalmente estas cosas no transforman el corazón. Estas razones permanecen en la esfera de la conducta, la cuestión externa. Adentro del corazón uno sigue sin ser redimido. Es decir, si por un momento uno eliminara las posibles consecuencias negativas, o por un momento uno eliminara el sentimiento de culpa o vergüenza de eso, uno las haría. Porque uno ha descubierto razones superadoras, motivos más legítimos por los cuales decir no. ¿No? Y acá Pablo nos provee de uno. Dice, ahora que Dios ha hecho esto tan maravilloso, que es solo gracia, deja que sea este amor, esta gracia, tu maestro para decir no o para decir sí. ¿No? Y en 2 sentidos. La gracia, por un lado, nos libera de las razones por las que frecuentemente decimos no. Eso es lo primero que la gracia viene a hacer. La gracia viene a decirte, hey, no hay más vergüenza, no hay más culpa y no hay más consecuencias de los pecados en un sentido que te separe de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hubo uno que fue avergonzado por tus pecados, hubo uno que fue declarado culpable por tus pecados y hubo uno que sufrió las consecuencias de tus pecados. Cristo Jesús en la cruz. Te libera de esos malos maestros, de esos insuficientes maestros que no logran transformar el corazón. Deja de funcionar en la vida diciendo no a lo malo por esas razones. Desechemos esos maestros. Veamos qué pasa más adentro, ¿no? Porque la gracia de Dios de repente no es suficiente. Ustedes recuerdan la historia a modo de ejemplo, y ya voy concluyendo. A modo de ejemplo, ¿recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Puede ser que alguno la haya leído, ¿no? El Antiguo Testamento es tan entretenido, pero Jacob y Esaú, ¿no? Esaú era el primogénito y de acuerdo a cómo funcionaban ciertas relaciones en la cuestión de la herencia en el Antiguo Testamento, el mayor, el primero nacido, era el que se llevaba la mayor parte, ¿no?, de la herencia del padre, ¿no? Se llamaban los derechos de primogenitura.
Y el tipo, en una ocasión tenía un hermano que había nacido justo después de él, la Biblia dice que salió agarrándole el taloncito, ¿no? Y su nombre era el usurpador, un tipo que estaba tratando de carnalmente buscar obtener las bendiciones que le habían tocado a su hermano. Bueno, historia larga corta, el hermano sale un día de caza, había estado cazando por muchas horas. Jacob se queda haciendo un lindo guisado ahí, y Esaú va llegando y huele eso, y entra y dice que, relata, él dice así, me estoy muriendo, pero no era una expresión como las otras, me estoy muriendo de hambre, no, el tipo lo relata como, estoy desfalleciendo, necesito, dame algo de ese guiso ya, ¿no? Dramatismo, todos sabemos que nadie muere con 10, 12 horas de no haber comido, bueno, pero el tipo en ese momento sentía ese deseo apasionado por comer. Esa necesidad o esa pasión estaba llevándolo a esa clase de conclusión. Y Jacob le dice, ok, yo te voy a dar un poco de esto si vos me das tus derechos de primogenitura. Y él agarra y dice, sí. Dice sí. Le dio los derechos de primogenitura. Ahora, leí acerca de esto que la psicología moderna le puso nombre y apellido a algo que la Biblia narra hace muchos cientos y miles de años, que hay algo que llaman impact bias, que es algo que sucede en el cerebro humano cuando hay una necesidad muy profunda, por ejemplo, de hambre, de sed, o necesidades, a veces es de comprar algo, de consumo de algo, de placer, que lo que hace el cerebro es amplifica esa necesidad y construye una serie de argumentos. ¿Vieron que uno pasás por una vidriera, viste un par de zapatos, ¡pum!, quedaste ahí con los zapatos, con la ropa, y enseguida empezás a construir los argumentos? ¿Me lo merezco? ¿Trabajo todo el día? ¿Me rompo toda? ¿Y cómo no voy a poder comprarme eso? ¿Y que cada tanto me tengo que dar un gusto? ¿Te pasó alguna vez o no? ¿No? O nosotros los hombres con otras cuestiones también, ¿no? Yo me tengo que comer este asadito porque, ¿no? Después lo hacemos abdominal, de alguna manera, ¿no? Venías con la dieta, cuidándote, lo que sea, fue al diablo la dieta, el cuidado, ¿no? ¿Por qué? No, yo me merezco, cada tanto que un permitido, vivimos de permitido todos los días, ¿no? Es decir, de alguna manera esto capta toda la atención de nuestro cerebro y minimiza, escuchen, lo que sucede es esto, minimiza cuestiones de experiencia pasada y cuestiones de consecuencias hacia el futuro. De repente es como que esa necesidad toma todo el foco de tu atención, te invade por completo. ¿Te ha pasado? Nos pasa cuando somos tentados. Uno pierde la capacidad de pensar, pero ¿qué va a pasar justo después de que finalmente sucumba en satisfacer este deseo? ¿No? Pero uno no piensa en ese momento. Lo único que uno anticipa, el impact bias, es que hay un sentimiento de anticipación del placer asociado al hacer esto que en este momento querés hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Esaú? No pensó en lo que eso iba a implicar para él, para sus hijos, toda su generación. Recuerda, una tribu se llamó Jacob, se podría haber llamado Esaú. O sea, tremendo el impacto, todo es ¿no? Tremendo. ¿Qué es lo que nos ayuda a decir no? ¿Qué es lo que nos capacita para no caer en estas cosas? La gracia de Dios. Porque su amor nos libera de estos malos maestros, pero también la gracia de Dios nos indica un camino superior. La gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación. No salvación en el sentido, después de que te mueras, algo maravilloso te va a pasar. Salvación en un sentido de una realidad presente, progresiva, en tu vida hoy. Vas siendo salvado. La gracia de Dios te enseña un camino superior. Si vas a decir no a esto, normalmente los psicólogos dicen, cuando tenés un deseo hacia algo malo que sabes que te va a destruir, reemplazá ese deseo generando una visión o meta superadora que te dé la fuerza para decir no. Por ejemplo, si estás queriendo bajar de peso, ¿está bien? Y ves una buena hamburguesa gourmet con guacamole y con unas papas rústicas, ¿no? Y está ahí frente a vos, podés visualizarte, ¿no?
más saludable, llegando a tus 60 o 70, si Dios lo permite, sin un ACV, o sin problemas de hipertensión, o sin stent, bypass y todo eso, porque te cuidaste. Y de alguna manera esa visión puede constituirse en un impulsor de un alto sentido de motivación para decir no. Pablo dice, la gracia de Dios nos enseña a decir no. La gracia de Dios es no solamente ese favor y ese amor, pero esa propuesta de una vida superior. Una vida que se vive en amor a Dios, en amor a uno mismo y en amor a las personas en un sentido esencial, ¿no? Y básico, resumido. Es esa gracia que nos enseña a decir no. Así que yo quiero proponerles que en esta semana podamos practicar. Y podamos desafiar. Cada vez que digas no a algo, pregúntate ¿por qué voy a decir que no? Cada vez que digas sí a algo, pregúntate ¿por qué voy a decir que sí? Y de qué manera la gracia de Dios en Cristo puede ser mejor maestro, tanto para el no como para el sí. Pablo dijo que la gracia de Dios es la que nos enseña, por un lado a decir no, pero por otro lado es la que nos enseña a vivir vidas de justicia, vidas de devoción a Dios y vidas de dominio propio. Es un poderoso motivador, el motivador más poderoso de todos, uno que te cambia de adentro hacia afuera. Concluyo con una linda frase de Sproul y oramos. Dijo, tal vez la tarea más difícil de lograr para nosotros, los cristianos, es depender en la gracia de Dios y solamente de la gracia de Dios para nuestra salvación. Es difícil para nuestro orgullo depender de la gracia. La gracia es para otras personas, para los mendigos, no para los que pueden estar parados sobre sus propios pies morales delante de Dios. No queremos vivir por el sistema de beneficencia del cielo. Queremos ganar nuestro camino y pagar por nuestros pecados. Queremos pensar que iremos al cielo porque merecemos estar allí. Qué desafío hermoso es nosotros como cristianos 500 años después seguir afirmando la sola gracia de Dios y poder aprender cómo es vivir en este tiempo y pensar que así como un monje católico que pasaba completamente desapercibido, aprendió, comenzó a despertar, Dios le enseñó eso y revolucionó su tiempo, junto con tantísimos otros, ¿no? Lo que puede pasar en nuestra realidad, en nuestro hogar, lo que puede pasar en nuestro lugar de la sociedad, sigamos también en ese camino de aprender a vivir sola gracia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Qué desafío tenemos si quisiéramos en esta noche confiar en el Espíritu Santo, porque tu palabra dice que Él es el Maestro que has enviado para guiarnos a toda verdad. Y si dependiera de la inclinación de nuestro propio corazón, si dependiera de las cosas que captan nuestra atención o nos interesan en el diario vivir, estaríamos tan estancados. Si dependiera del modo por default de nuestro corazón, caeríamos una y otra vez en la tentación de la religión, porque la religión la podemos controlar, la podemos crear nosotros, podemos establecer los ritos o los parámetros para torcerle el brazo a Dios para que nos bendiga, podemos manipular a Dios y a la gente, pero la gracia viene de afuera, la gracia no la controlamos, la aceptamos por fe. La gracia nos invita a vivir en dependencia a algo que no es nosotros, no es lo que podemos controlar. Y la verdad es que tenemos que confesar nuestro pecado, que somos personas que nos gusta poder controlar nuestro destino, que nos gusta poder pensar que está bajo nuestro poder de decisión forjar lo que queremos para nuestro presente y nuestro futuro, que podemos rompernos todos para forjar un buen futuro como lo merecemos. Y tu gracia atraviesa eso, porque nos muestra despojados de capacidad y de mérito, pero nos levanta en Cristo, nos dignifica, nos da paz, nos provee. Podemos descansar. Es tan trabajoso el mundo. Por todos lados a donde vamos y la gente con nos relacionamos están esperando que nos esforcemos más, que desempeñemos mejor. Somos utilitarios a causas a veces materiales, ambiciosas de unos pocos,
Somos descartados como si fuéramos nada. Y tenemos que luchar para construir un nombre y una imagen. Qué maravilloso que cuando venimos a ti, Señor, todos estos sistemas se caen. Y se nos da la buena noticia de que somos amados y aceptados a través de la performance de Cristo, que podemos descansar, que su amor va a estar, su paz va a estar, que somos hijos y herederos por lo que Cristo hizo, en unión con Él. ¿Cuánto motiva esto nuestro corazón para querer agradarte, Señor? Decir no a lo malo, sí a lo bueno. Saber que nuestras bendiciones están seguras en Cristo y son sí, amén. Gracias por este don, como decía Spurgeon, inefable. Este don inefable. Yo te pido que nos des el regalo de poder entender estas cosas, ¿sí? Que seamos afirmados en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestro caminar cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús.